Comando DIP y coronel, acabo de recibir parte urgente avisando que nuestras patrullas constataron intenso movimiento en sector X. Für richtig hältst, ob du glaubst. Raras han debido ser las contiendas bélicas, las que un pueblo hubiese magnificado tanto su espíritu, alzándose valiente y decidido contra el destino. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Bolivia. En esta ocasión tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial, ya que vamos a hablar de un tema muy de suma importancia para nuestro país. Un tema donde, bueno, es una figura que dio un antes y un después a inicios del siglo XX dentro de nuestra República de Bolivia. Y vamos a hablar del presidente Germán Buch Becerra. Para eso estamos junto con el nieto, Carlos Germán Buch Vargas, a quien damos la bienvenida al programa. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias a todos por la invitación y en todo caso para mí es el honor de estar acá presente y bueno, venir a conversar, ¿no?, de esto que realmente nos apasiona tanto, que es la historia y más aún de precursores de la historia como fue mi abuelo, ¿no?, un gran insigne de lo que significa propiamente el nacionalismo, ¿no?, acá en Bolivia. Así es. Al mismo tiempo tenemos el apoyo y contamos también con la participación del doctor Humberto Verazaín Aliaga, quien en esta oportunidad también nos va a estar complementando la charla con datos, temas históricos, ya que él se dedica al revisionismo histórico. Así que también es un gusto nuevamente tenerlo, doctor. Bueno, muchas gracias a Presente.bo, muchas gracias a ustedes por la invitación a este programa, algo que nos encanta hablar sobre la guerra del Chaco, y más aún en esta oportunidad compartir una mesa con uno de los descendientes directos de ese gran héroe de la guerra, el capitán entonces, Germán Buch. Estamos compartiendo con uno de sus nietos y eso creo que es un honor para cualquier boliviano. Gracias por la invitación. Bien, de esta manera nosotros damos inicio, así que por favor, doctor Buch, primero queremos hablar un poco sobre que nos cuente la vida de su abuelo. ¿Quién fue su abuelo? Mucha gente que nos está viendo admira a su abuelo, entonces queremos primero que nos relate un poco de su vida, ¿no? Porque existe esta controversia en que muchos dicen que fue él nacido en el Beni, nacido en Santa Cruz. Entonces partamos desde los inicios de su vida, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que sí, si nos concentramos en la figura de Germán Buch Becerra, no solamente, y abarcando lo último, ¿no?, ha sido el presidente o expresidente del Estado boliviano durante la época de 1937 al 39, sino también la personificación de ese héroe de la Guerra del Chaco junto a otros héroes, ¿no?, otros insignes héroes como Bernardino Bilbao Rioja y otros precursores. Y también la persona, ¿no? Es decir, la personificación del Camba, ¿no?, del valiente, del corajudo, que se animó inclusive a enfrentarse en su momento a la rosca minera, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a la pregunta, ¿no?, y al tema de los orígenes, el inicio, evidentemente es un tema de mucha discusión, ¿no? Hay ciertas temáticas de discusión sobre Germán Buch, que son el tema de dónde nació, ¿no?, y cómo murió, ¿no?, que son las grandes interrogantes, ¿no? Y como ustedes bien saben, el tema de la historia, pues hay muchas personas que han venido escribiendo durante mucho tiempo sobre estos elementos y estos antecedentes. Y bueno, ¿cuál es la posición un poco de la familia en función también a cierta documentación, cierta información directa que nos han proporcionado? Bueno, de inicio decir que mi abuelo Germán era una persona que no le gustaba el tema de regionalismos, ¿no? Era antirregionalista. Él hablaba de la unión del país, ¿no? Tanto de collas, de cambas, y cuando le hacían la pregunta directa, ¿no?, de dónde él había nacido, no hacía referencia alguna. Él lo único que decía era que era camba.
¿no? Pero ya por antecedentes, incluso algunas versiones de Carlos Montenegro, ¿no? Y otros historiadores, se evidencia justamente el tema de la transición que tuvo de haberse criado en Trinidad junto a su madre, ¿no? Y por otro lado, también el tema de haberse bautizado en Santa Cruz, ¿no? Meses después del nacimiento. Porque Germán Busch nace un 23 de marzo de 1903 y la referencia histórica nos dice que nace o en San Javier o en el Carmen del Itenés, ¿no? En una de las dos regiones, llámese Santa Cruz, llámese el Beni. Eh, Don Arnaldo Ligerón, un gran historiador del Beni, hizo un señalamiento muy preciso en función también a la mamá de Germán, a mi bisabuela Raquel, señalando de que él había nacido en el trayecto del río Beni, ¿no? Y que había desembocado justamente en el tema del Carmen del Itenés, donde lo tuvo. Y por otro lado también está el tema del bautizo, que es el único documento que da fe, vamos a decir, al tema sobre todo del año de nacimiento, que también estaba en discusión en muchos libros de historia, ¿no? Decía en 1904, 1903, ¿no? Que el 25 de agosto, ¿no? Él llega a bautizarse en todo ese trayecto de ida de lo que significa justamente a Santa Cruz, ¿no? A San Javier. Y pues al final nos subimos un poco a elementos faltantes, ¿no? Porque no tenemos una data muy precisa con documentación fehaciente que nos pueda afirmar si nació en Santa Cruz, en San Javier o si nació en el Carmen del Itenés, ¿no? Aunque también mucho se dice, ¿no? ¿Quién es la que mejor puede saber estos antecedentes? Pues la madre, ¿no? Así es. Entonces se basan mucho en el tema de la madre, ¿no? Ahí tal vez un poco para complementar, doctor Humberto, en base a la historia que se muestra esto, ¿no es cierto? No olvidemos que para esa época no existía lo que viene siendo el certificado de nacimiento, nacimiento, registro ¿no? en el registro civil, ¿no? Bueno, sí, evidente. Siempre ha habido este debate entre los historiadores y sobre todo entre dos pueblos, el beniano y el cruceño, ¿no? Unos dicen que este granero y estadista boliviano nació en el Beni, ¿no? Y que muy bebé, días de nacimiento, se tuvo que trasladar con la familia hacia Santa Cruz, ¿no? Y que en Santa Cruz, como dice muy bien el doctor, en Santa Cruz, en San Javier principalmente, se lo bautizó. Entonces se lo toma como si hubiera nacido en San Javier, en Santa Cruz, ¿no? Es un tema controversial. Haciendo la consulta, algunas personas ya de la tercera edad, mayores en el Beni, ellos me aseguraban, por ejemplo, de que sí, Busch era beniano, ¿no? Exacto. Sin embargo, yo creo que esta discrepancia está por demás, en vista de que, como bien lo dice su nieto, Busch era un amante de Bolivia, nacionalista, 100% antirregionalista, como bien dice el doctor, ¿no? Y a él no le interesaba haber nacido en Santa Cruz, o en el Beni, o en Oruro, o en Potosí, o en Tarija, o en La Paz. Él lo que le interesaba era de que era boliviano, ¿no? De él lo que le interesaba era la nación boliviana. Y justamente en ese sentido se encaminó por toda su vida. Yo tuve la oportunidad de estar en San Javier, ¿no? Seguramente usted también, doctor. En la avenida principal de San Javier hay un monumento, Exacto. ¿no? Con los 3 hijos de esa tierra. Es un monumento enorme, grande. Los 3 hijos que fueron presidentes de Bolivia, que nacieron en esa tierra, ¿no? Uno es Velasco, José Miguel Velasco, a principios de la República. El segundo es Germán Busch, ¿no? Que los primeros, o durante la primera década, digamos, del siglo XX, nacido en 1903 o 1904, también dicen otros autores, otros historiadores. Y el tercero es el general Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces, esta discrepancia obviamente ha existido y siempre va a existir. Pero yo creo que hay que darle el valor y el mérito a que Busch haya sido beniano o haya sido cruceño o de cualquier otra región del país. Yo creo que su corazón ha sido absolutamente boliviano. Así es. Continuando con la línea de tiempo, doctor Busch,
¿Qué es dentro de la vida de su abuelo, del presidente Hermann Busch? ¿Cuáles fueron los motivos que lo impulsan a él a seguir el camino de la vida militar, por ejemplo? Ingresar al colegio militar. Bueno, en realidad, digamos, impulso, no había, digamos, una influencia en ese momento paterna, ¿no? Porque a los días de haber nacido, incluso él es abandonado por su padre, por Pablo Busch, Paul, ¿no? Que era alemán. Paul era una persona que no permanecía quieta, no era sedentario, ¿no? Le gustaba, era médico y además que se encargaba de viajar muchísimo, sobre todo por los ríos, bofedales del Beni. Entonces no hubo una gran influencia por ese lado para que él siga la carrera militar, ¿no? Él en realidad podríamos decir que fue impulsado por su espíritu indomable, ¿no? De ser un muchacho que se enfrentaba siempre a las injusticias. Él le cantaba montar caballo, ¿no? Y siempre salía en defensa también de las hermanas, de los hermanos mayores. Y en función a ello también es que después, claro, la bisabuela Raquel mandó la solicitud al colegio militar para que él pudiera ingresar, porque en ese tiempo no era fácil ingresar a ser militar, ¿no? Y claro, meses después de la solicitud recién fue aceptado y él inició la carrera prácticamente, ¿no? Con una serie de tropiezos, con una serie de temas, porque como les digo, él era una persona indomable y que no le gustaban las injusticias y pues eso lo conllevó también a hacer muchos enemigos, ¿no? Una vez que sale de subteniente, Hermann Busch, hay una historia, bueno, que se la conoce a través de documentales, libros, y me gustaría mucho que nos las pueda comentar tal vez usted. Se menciona que lo mandan al Chaco a Hermann Busch, ¿no? Antes que estalle la guerra del Chaco, en busca de un grupo de jesuitas, si no me equivoco. Eh, y bueno, piensan que no iba a lograr encontrar el lugar. Sin embargo, dentro de la historia relatan que Hermann Busch en ese entonces lleva su pistola cargada. Bueno, se guarda una munición, ¿no? Una bala. Y dice que si es que se llega a perder o algo, bueno, se pegaría un tiro, ¿no es cierto? De todas formas, en la historia encuentra lo que estaba buscando, encuentra ese lugar y regresa a la ciudad y por por ese mérito, esa valentía, ese trabajo que realizó, el mismo presidente Daniel Salamanca le otorga un reconocimiento, ¿no es cierto? No sé si usted Sí, conoce la historia. sí, sí, en ese tiempo era mayor del ejército Hans Kunt, un Hans alemán, Kunt, ¿no? sí. Con el cual tuvo ciertas dificultades, ¿no? De trato. Y claro, a mi abuelo junto a otros militares lo envían cuando él era subteniente efectivamente a indagar uno de los hitos más antiguos, que era la expedición de San Ignacio de Zamucos, ¿no? Dentro de lo que significa la territorialidad del Chaco, ¿no? Él tenía que encontrar justamente y hallar este hito antiguo porque había la tratativa ya de un peligro de guerra justamente con Paraguay por el tema de la toma de tierras, ¿no? De territorio nacional. Y es en función a ello que lo mandan como una especie de castigo, ¿no? Y claro, él a cargo, ¿no? De muchos otros soldados, empiezan a pasar pues una serie de problemas por la falta de agua, la falta de víveres, ¿no? El tema del calor extenuante que había en el Chaco en ese momento, ¿no? Y se da la situación de que evidentemente muchos de sus militares pues empezaron a morir, ¿no? Que muchos de los que estaban a su cargo y él sentía profundamente pues esta responsabilidad como muy propia, ¿no? Y esto lo refleja justamente en su diario de la expedición y también el alejamiento, ¿no? Que tenía de la familia, ¿no? El alejamiento de los hijos, porque ya en ese momento Germán estaba casado con Matilde Carmona y ya tenían dos hijos y en función a ello también está la situación de que él sufrió muchísimo con el tema dental, con el tema, bueno, del extenuante calor, al punto de que también, y esto es totalmente vívido, ¿no? No tenían agua y tenían que tomar de su propia orina Ujú. para sobrevivir.
Y claro, él sí en su diario explica que en algún momento estaba como que tomando ya la determinación de suicidarse porque los veía morir a todos, ¿no? Y él era el único que sobrevivía. Pasado eso, avanza el tiempo y estalla la guerra del Chaco. Comando DIP, mi coronel, acabo de recibir parte urgente avisando que nuestras patrullas constataron intenso movimiento en sector X. Raras han debido ser las contiendas bélicas, las que un pueblo hubiese magnificado tanto su espíritu, alzándose valiente y decidido contra el destino. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. ¿Cierto? En 1932 inicia la guerra del Chaco. Daniel Salamanca, presidente de Bolivia en ese entonces, con su frase conocida hasta ahora, ¿no? Hay que pisar fuerte en el Chaco. Hablaremos un poco de ese tema. ¿Cómo es una vez que Hermann Busch se entera de que existe este conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay a través de las historias familiares de parte suya? ¿Qué es lo que sucede con Hermann Busch? ¿Cómo es que él ingresa al Chaco Boreal? ¿A partir de qué año? Bueno, en realidad, Germán, desde el momento que se descubrió justamente este delito más antiguo, porque lo llegó a encontrar, fue reconocido con la Gran Cruz al Alto Mérito Militar. Y claro, meses después es que se inicia la guerra del Chaco y él prácticamente, o sea, estuvo desde inicios de la guerra, ¿no? Participó desde inicios de la guerra, muy joven, ¿no? Y además a cargo justamente también por el cargo que tenía, ¿no? De participación también que tuvo en su momento en el Estado Mayor con Hans Kunt, ¿no? Y lo llevan a la guerra, él participa y pues a partir de ello empieza a trascender una serie de cuatrerajes, ¿no? Famosos cuatrerajes que se realizaban con el famoso Escuadrón Fantasma, que era el Escuadrón Bush, ¿no? Y de ahí salen una serie de anécdotas, una serie de historias que de alguna manera también nos muestran la personificación del ser humano y por otro lado, ¿no? Esa personificación del hombre valiente, del militar, del comprometido, ¿no? Así es. Hermann Busch, muy conocido por diversos sobrenombres que le ponen, ¿no? Dentro del Chaco. De esta manera también existen los relatos de que se le pusieron precio a su cabeza dentro de la guerra, ¿no? Pero tal vez antes de iniciar con eso, algunos datos históricos que nos puedan aportar. Claro, claro que sí. A Busch se lo conocía con varios nombres, ¿no? El Centauro del Chaco, el Gran Capitán, El Fantasma del Chaco. El Fantasma del Chaco. Obviamente por las operaciones tipo comando que realizaba, esos cuatrerajes, ¿no? No olvidemos que la guerra se inició con el incidente de Laguna Chuquisaca, ¿no? El 15 de julio de 1932. Busch, que ya estuvo antes en el Chaco, como estuvo Ustares, como estuvo Manchego, ¿no? Conocía como la palma de su mano el territorio, la geografía. Entonces, y sabía las condiciones climáticas y geográficas, o sea, porque en esta expedición, al ir a buscar a esta misión jesuita, etcétera, ya tomó conocimiento de lo que era el Chaco, ¿no? La sed, el clima, los bichos, el frío por la noche, entonces ya conocía. Y conocía el terreno como si fuera su casa. Es en el sentido de que primero él tiene una participación primero en el cerco de Boquerón, ¿no? Justamente es él que ingresa a Boquerón cuando ya estaba cercado a los... no olvidemos que Boquerón comienza el 9 de septiembre, la batalla de Boquerón comienza el 9 de septiembre y concluye el 29 de septiembre de 1932. Y Busch ingresa el 11 o 12 de septiembre a Boquerón, al Fortín, ¿no? Rompiendo el cerco, estrellándose contra el enemigo paraguayo, tomando
él con su grupo un estandarte paraguayo, que justamente está en el colegio militar, ese estandarte, en el Museo del Colegio Militar, ¿no? Él y su fracción de tropa, de soldados, entraron al fortín. No pudieron permanecer en el fortín porque en el fortín no había agua, no había alimentación, no había munición. Dejaron su munición, dejaron algo de agua, dejaron algo de alimento y volvieron, se retiraron al día siguiente del fortín, ¿no? Entonces ahí comienza su primera gran hazaña de este bravo guerrero. Y posteriormente, si bien él era parte de un regimiento, el regimiento Lanza, sin embargo, tenía independencia en sus operaciones, ¿no? Las operaciones tipo comando, que en ese entonces no se conocía todavía, porque la estrategia militar en ese entonces era la estrategia de la Primera Guerra Mundial, de trincheras, de ataques masivos, ¿no? Y de defensas desde las trincheras y barrer con las ametralladoras. Así fue en Boquerón, así fue en Anahuac, así fueron muchas de las batallas, pero él, con la capacidad militar que tenía, ideó de que en esa región, con esas condiciones geográficas, es el combate tipo comando es lo que sirve, ¿no? Y con pocos hombres se internaba detrás de las líneas paraguayas, ¿no? Degollaba a los centinelas paraguayos, hacía volar las reservas de municiones, sus campamentos, y desaparecía. Por eso le dice el fantasma del Chaco. Y los paraguayos no sabían quién era el que entraba, cómo entraba, por dónde entraba, cuándo entraba, porque lo único que veían eran centinelas degollados, soldados muertos, ¿no? Con su grupo, en su mayoría conformado por gente del Oriente, ¿no? Pero también había gente del Occidente, soldados, tropas del Occidente, ¿no? Y lo más interesante de toda esta historia, y que seguramente el doctor nos puede ampliar, es el caso del cuatreriaje a una columna de camiones que estaba dirigida por el teniente paraguayo Hernán Velilla, ¿no? Esto dentro de las líneas paraguayas, en territorio, o mejor dicho, en territorio ocupado paraguayo, ¿no? Eran 4 camiones que estaban llevando hacia su línea de trinchera agua, armamento, munición y alimentos, 4 camiones, al mando de este teniente Hernán Velilla, dos oficiales más y 37 soldados paraguayos, y él con 15 soldados, ¿no? Los emboscaron, los cuatrerearon, los mataron absolutamente a todos, porque no tomaba prisioneros Bush, los mataron a todos, ¿no? Y este es el incidente que digamos, colmó el vaso, como dicen para los paraguayos. Lo había quemado vivo al teniente Velilla, ¿no? Él ordenó, él estaba herido y lo mató, lo quemó, echó gasolina, lo quemó. Y bueno, se llevaron los camiones hacia el lado boliviano. A partir de esto y a partir de los cuatreriajes que hacía al interior de la línea paraguaya, es que primero sacaron a los machateros de Jara, los paraguayos, ¿no? Eran delincuentes, eran gente que estaba en las prisiones, han sido asesinos, ¿no? Psicópatas. Formaron un regimiento de cerca de 200 hombres y salieron con la única misión de encontrar al autor de todos estos daños que se hacían al ejército paraguayo, ¿no? Se encontraron con los macheteros de Jara en varias oportunidades, no los pudieron vencer, y los macheteros de Jara escaparon, cruzaron el río Pilcomayo y se fueron a Formosa, la Argentina. Y en la Argentina ahí hicieron barbaridad y media con la población civil, robaban, mataban, violaban, se embriagaban estos, y ya no volvieron más al campo de batalla, ¿no? Entonces, a raíz de eso, puso precio el gobierno paraguayo a la cabeza de Bush, ¿no? Porque Hernán Velilla era un oficial paraguayo de una familia muy conocida y muy adinerada del Paraguay, ¿no? Y seguramente la familia también puso algún dinero para encontrar al autor de quien había ocasionado la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, ahí sí, nunca lo encontraron a Herman Bush, pero sí encontraron o capturaron a otros soldados y oficiales bolivianos que tenían las características, los rasgos físicos de Bush, ¿no?
porque en el mensaje del Paraguay decía, es un hombre alto, blancón, rubio, de ojos verdes. Entonces encontraban un sargento, un teniente, un soldado con esas características y lo agarraban y lo torturaban, ¿no? Pero no era Bush. Y a Bush nunca lo agarraron. Entonces, estas anécdotas, estas historias bueno, que nuestros abuelos también nos contaban y que los que han escrito la historia de la guerra del Chaco en los años posteriores al mismo conflicto, es que nos relatan estas anécdotas interesantes de uno de los hombres más valientes, o tal vez el hombre más valiente que ha Tuvo Bolívar. estado en la guerra del Chaco. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre su abuelo, doctor Bush? ¿Alguna historia que haya usted escuchado a través de su familia sobre la campaña del Chaco y su participación? Hay lindas anécdotas dentro de la familia, pero yo destaco, si bien Hermann Busch era una persona muy implacable en lo que significa el tema de estratificación, el tema militar y dentro de lo que ha significado la guerra, también era de alguna manera piadoso y eso lo manifiesto por una anécdota porque se dio una situación en la que tomaron presos algunos pilas, algunos militares paraguayos, y cuentan algunos soldados que uno de ellos se acerca y le ofrece inclusive una curación a este militar, le ofrece incluso una sultana, que era una especie de un café que se tomaba en esa época, ¿no? Y que se puso a charlar muy amenamente con el soldado paraguayo. Y claro, explicándole ya esto casi a fines de la guerra del Chaco, casi llegando al 35 sucedió esto. Y claro, el paraguayo se sintió tan bien atendido, se sintió tan tranquilo, pero por otro lado también manifestaba preocupación de quién había sido su captor, ¿no? Porque mencionaban, ¿no?, que había sido justamente el regimiento Lanza o que había sido el escuadrón de Hermann Busch, el famoso escuadrón fantasma. Y estaba nervioso y le explicaba en todo el relato este paraguayo que había también los rumores de que Hermann Busch, cuando capturaba a algún pila, le sacaban los ojos y que él tenía en su cinturón de guerra un estuche donde guardaba los ojos. Y claro, o sea, fue tan divertida la conversación con este militar que le dijo que no, eso no era cierto, que eran meramente rumores, etcétera, que cuando terminó la especie de entrevista y la tensión, claro, el paraguayo le preguntó a otro soldado que estaba resguardando ahí, le dijo, ¿quién era ese militar tan simpático que me ha atendido, etcétera? Y claro, y el soldado le dijo, fue Hermann Busch, es Hermann Busch. Y claro, el paraguayo se quedó atónito, no podía creer ese tipo de actitud después de los rumores, después también de estos antecedentes, ¿no? De que no se tomaba prisioneros ni nada, ¿no? Entonces fue realmente sorprendente esa historia para este paraguayo, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Que estamos hablando de una figura que marcó como tal la palabra de coraje, heroísmo, civismo, patriotismo dentro de la campaña del Chaco. Y dentro de la historia también se cuenta que estuvo casi cerca a la muerte, ¿no es cierto? Mencionan que un sargento, si no me equivoco, paraguayo, un oficial paraguayo lo encuentra a Hermann Busch cuando estaba herido dentro del Chaco. Y claro, tenía las órdenes de que aquel que lo encuentre, matarlo, ¿no? Entonces, en base al código de honor de los militares, en la historia menciona que este sargento, este oficial, lo encuentra a Bush. No parecía la persona que estaban tratando de buscar porque mencionaba que bueno, Hermann Busch en ese entonces se encontraba totalmente deshidratado, no había comido nada, flaco, su rostro igual lleno de ojeras. Y claro, herido, ¿no? Entonces el oficial paraguayo le dice, tienes 5 minutos, vete de mi vista, no te quiero ver. Y pasando los 5 minutos te vamos a buscar y si te encontramos te matamos, ¿no? Entonces Hermann Busch se levanta y se escapa y no deja rastro. Y es de esa manera que desaparece y
y sobrevive, ¿no? ¿Usted conocía esa historia? No conocí esa historia, no, la verdad, con toda sinceridad, no la escuché en ningún momento. Y bueno, ahí para acabar la Es historia, interesante. entonces pasan los años, llega a ser presidente Herman Bush y justo cuando lo están nombrando presidente de la República de Bolivia, él invita personalmente a este sargento, este oficial, viene a La Paz, a Bolivia, y lo invita para que sea parte y que forme parte del evento que estaban realizando, ¿no? De la posición del presidente Herman Bush. Interesante, es muy bonita la historia. Claro. Eh, Bush estuvo pues 1000 veces en riesgo y en peligro, ¿no? Al Sí. medio de una lluvia de balas, ¿no? Entonces, su coraje, su valentía hicieron de que se forme de él una leyenda, no solamente en Bolivia, principalmente en el Paraguay, ¿no? Y un poquito yendo al tema del cuatreraje, lo que hablamos hace un momento, eh, tipo comandos, tipo operación comandos, ingresaba, decíamos hace rato, detrás de las líneas paraguayas, degollaba a los centinelas, mataba a los oficiales, mientras estaban durmiendo se entraban a sus carpas, mataban a medio mundo. Y lo característico aquí y sorprendente era de que les cortaban las orejas a los paraguayos. Sí. Y tenía en una bolsita una colección de orejas, ¿no? Entonces, ahí se sorprendieron los paraguayos en decir, ¿por qué? O sea, aquí hay una constante, ¿no? Todos estos cuaternajes detrás de las líneas paraguayas tienen una característica, una constante, ¿sí? Que los soldados, los centinelas, los oficiales, los sargentos muertos estaban sin orejas, no tenían orejas, ¿no? Y obviamente Bush y su grupo de comando eran pues los autores de todo esto, ¿no? Entonces, pero son, digamos, cosas para complementar y para que conozcamos la valentía de este hombre. Ahí hay un detalle bien interesante en relación a lo que menciona justamente, doctor. Bush hubiera terminado la guerra antes, porque estuvieron entre esos cuatrerajes a punto de tomar uno de los fortines donde estaba el general Estigarribia, que era el comandante del ejército paraguayo. José Félix Estigarribia. Exactamente, ¿no? Y hubo el momento que ellos ya estaban rodeando a los soldados paraguayos, y en una de esas uno de los soldaditos bolivianos que estaba a su mando se le disparó el rifle. Y eso alertó a todos y claro, lo sacaron a Estigarribia inmediatamente. Si lo llegaban a capturar, otro hubiera sido la historia. ¿En qué año sucedió eso? Esto fue por el año 34, si no me equivoco. Sí, trayecto de la guerra. ¿Y qué relatos más usted nos puede comentar de su abuela, tal vez, desde la visión, desde la perspectiva de su abuela, la esposa de Herman Bush, mientras el capitán Herman Bush se encontraba en campaña en el Chaco, ¿no? Es muy bonita la historia de los abuelos porque se dice que tenían un amor platónico uno respecto al otro, ¿no? Cuando Germán, por ejemplo, estaba antes de la guerra acá en el Estado Mayor, él a veces cogía su capota y se escapaba para ir a verlo, ¿no? Porque ella tenían una casa muy cerca acá de la Plaza Murillo, casi por la Linares. Y se escribían múltiples cartas cuando estuvo inclusive durante lo que significó la expedición a San Ignacio de Zamucos, lo propio en la guerra del Chaco de igual manera. Y uno logra ver realmente la parte afectiva, la parte humana cuando lee las cartas, ¿no? De amor entre ambos. Y sobre todo el trato que tenían, ¿no? Porque él no le llamaba a mi esposa, mi mujer, mi amor, ¿no? Él le decía mi marida, mi maridita, ¿no? Ese era el trato que tenía, porque ella era la que comandaba prácticamente dentro de la casa, pero fuera de ella, o sea, Germán tenía su personalidad, o sea, y con todo lo que conllevaba, ¿no? Pero tenían un trato muy, muy, muy lindo, ¿no? Pese a que hay muchos rumores o hay muchos temas justamente sobre el tema de la muerte que en lo posterior lo podemos conversar, ¿no? Ujú. Y sobre todo con el tema del hermano de Matilde, ¿no? Del Eleodoro Carmona, ¿no? Bien. Pero tenían un lindo trato entre ambos. Bueno, Pero doña Matilde era potosina, ¿no? Era Potosí, Potosí. sí, Nacida sí, en sí. Potosí. Doña Nacida en Matilde Potosí. Carmona. Está. Potosina, ¿no? Culmina la guerra del Chaco.
En 1935, el cese de fuego. Las tropas bolivianas salen de sus trincheras, las tropas paraguayas salen de sus trincheras a darse un abrazo de paz, de amistad, ¿no es cierto? Y hay una foto que ronda en internet y en los libros de historia que un oficial paraguayo le está saludando a Germán Busch, ¿no? Y ahí es donde el soldado paraguayo, bueno, el oficial paraguayo le dice, ¿no? Cuando lo tiene en persona, que aquella persona que le está dando la mano hizo, o sea, los tuvo aterrados, atemorizados a todo el ejército paraguayo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Es interesante justamente la culminación de la guerra del Chaco, ¿no? Y todo lo que conlleva también el tema del derrocamiento de Salamanca, ¿no? Y la ascensión también de Toro al poder, ¿no? En lo posterior. Pero el cese de hostilidades nos muestra efectivamente, ¿no? Esa buena intención de parte de ambos, ¿no? Ambos países, con la frase, ¿no? Ni vencedores ni vencidos, pero que al final nos muestra, ¿no? La historia de que realmente Bolivia perdió, ¿no? Porque hemos pedido el tema de la territorialidad, ¿no? De un grande tema de recursos, ¿no? Y acceso sobre todo a lo que significa o lo que hubiera podido significar inclusive, ¿no? Al Océano Atlántico. Pero a partir de ello, o sea, se ve realmente el tema de la personificación de Bush, ¿no? El militar, el héroe de la guerra del Chaco, que estaba en ascenso, ¿no? Que realmente estaba en ascenso y que además provocó justamente este sentido propio del ferretismo patriótico, Así es. ¿no? Y que dio lugar justamente también a una gran repercusión que fue justamente el tema de la creación de RADEPA, ¿no? De Razón de Patria, ¿no? Y los seguidores justamente de lo que ha significado justamente toda esa línea militar que sumó justamente en apoyo hacia esto que obviamente configuran el nacionalismo, ¿no? Eh, eh, Sí, a ver, de acuerdo a la pregunta, eh, fue el comandante del ejército paraguayo, José Félix Estigarribia, que pidió a Peñaranda, en el cese de hostilidades, ya a los 3, 4 días, cuando se reunieron los altos mandos militares de ambos países, pidió a Peñaranda, quiero conocerlo al capitán Germán Busch. Entonces Peñaranda lo hizo buscar, lo llamó al capitán y Estigarribia tuvo una conversación breve, pero personal, con Busch, ¿no? Y aparte del saludo y los honores militares, etcétera, lo que concretamente Estigarribia le dijo, usted, mi capitán, nos ha dado muchos dolores de cabeza en la guerra, ¿no? Lo hemos buscado por todas partes, hemos puesto inclusive precio a su cabeza y no lo hemos podido encontrar, ¿no? Entonces nos escurría como un fantasma, ¿no? Entonces fue Estigarribia el que lo valoró como un gran militar, ¿no? Un gran militar boliviano, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, creo que es importante aclarar lo siguiente. Las investigaciones recientes que estamos haciendo sobre la guerra del Chaco, los historiadores como Jorge Abastoflor, por ejemplo, me permito señalar, hemos podido determinar, y obviamente yo me encuentro dentro de esa corriente, dentro de una escuela del revisionismo histórico, hemos podido determinar que la guerra del Chaco la ha ganado Bolivia, no la ha ganado el Paraguay. Eso es importante aclarar, principalmente para los jóvenes, para la juventud, en vista de que una guerra no es solamente el tema bélico, ¿no? No es solamente el tema bélico, quién ha ganado más batallas. Bueno, de las 15 batallas grandes que han habido en la guerra del Chaco, ¿no? 9 la hemos ganado nosotros, los bolivianos, y 6 el Paraguay, ¿no? Pero no tomemos desde ese punto de vista, tomemos desde el punto de vista geopolítico. Los objetivos geopolíticos de Bolivia se han cumplido. Los 3 objetivos geopolíticos que se trazó Bolivia en la guerra del Chaco se han cumplido. Sí. ¿Cuáles eran los 3? Uno, tener presencia en el Chaco Boreal. Tenemos presencia en el Chaco Boreal. Desde la cordillera de la Guarahue hacia el Chaco, hacia el sudeste, más o menos son 100 a 120 kilómetros de línea recta que tenemos presencia, ¿no?
primer objetivo concretado. El segundo objetivo es defender y quedarnos con la zona petrolera de Bolivia. Caigua, Camiri, Ibibobo, Sanandita, Villamontes, obviamente, ¿no? Nos hemos quedado con esa zona. El Paraguay no ha logrado entrar a una zona donde Bolivia produce actualmente petróleo, ¿no? Y el tercer objetivo geopolítico que Bolivia tenía era salir a través del río Paraguay al Océano Atlántico. Y lo tenemos con Puerto Buch, Puerto Quijarro, Puerto Aguirre. Tenemos un espacio de casi 48 kilómetros sobre la orilla del río Paraguay que nos permite una salida libre y soberana hacia el Atlántico. El Paraguay tenía también 3 objetivos geopolíticos, ¿no? Uno, no solamente copar el Chaco. Ellos reclamaban inclusive hasta llegando al territorio de Mojos, es decir, todo lo que es Camiri y Santa Cruz, ellos decían, es nuestro territorio. En sus mapas de 20, 30, 40, 50 años antes, cuando estaba presidiendo el Paraguay el mariscal López, Francisco López Solano, ¿no? Sus mapas señalaban el territorio paraguayo hasta entrando al territorio de Mojos, es decir, más allá de Santa Cruz, ya cerca de las llanuras venianas, ¿no? Estigarribia, antes de la guerra del Chaco, y el presidente Ayala también señalaron en varios discursos, el territorio paraguayo no está ni más allí ni más aquí que el río Parapetí. O sea, ellos ambicionaban llegar al Parapetí, a Camiri. No lograron, no llegaron. Ese era su primer objetivo, que no lo lograron. El segundo objetivo era tomar las petroleras de Bolivia, Camiri, Sanandita, Boyuibe, Caigua, toda la región petrolera, tampoco lograron, ¿no? Y el tercer objetivo era trancarnos la salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay, tampoco lo lograron. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, de la doctrina geopolítica y geoestratégica, hoy en día se puede afirmar claramente de que una guerra la gana el que cumple los objetivos geopolíticos y geoestratégicos. No el que avanza, no el que gana más batallas, no el que ha tenido más muertos o menos muertos, ¿no? Entonces, los revisionistas históricos estamos dentro de esa corriente para afirmar una vez más de que Bolivia ha ganado la guerra del Chaco, ¿no? 9 batallas de las 15 las hemos ganado, ¿no? No hemos tenido, como dicen muchos autores, más de 50.000, 60.000 muertos, ¿no? Se ha hecho una cuantificación, un conteo en el Estado Mayor, recién hace unos pocos años se ha concluido, están los nombres de todos los combatientes y llegamos entre muertos y desaparecidos en combate a 33.000 soldados bolivianos muertos, ¿no? Cosa que el Paraguay ha ocultado a sus muertos, ¿no? El Paraguay solamente en Boquerón han habido más de 12.000 muertos, ¿no? Porque dos y 3 divisiones paraguayas han rodeado Boquerón frente a 619 soldados bolivianos, ¿no? Y esa ha sido una carnicería, esa ha sido una masacre. Lo mismo que ha sucedido en la defensa de Villamontes en la última batalla, ¿no? Otra masacre de los paraguayos. Y esos datos y esas cifras el Paraguay oculta, o ha ocultado en ese entonces, obviamente para que el pueblo no se levante contra quienes condujeron la guerra desde el punto de vista paraguayo. Para ir ya cerrando esta etapa de la Guerra del Chaco, no olvidemos que dentro de la Guerra del Chaco es donde nace ese nacionalismo boliviano, ¿no es cierto? Y es, creo yo, la ideología también concebida por el capitán en ese entonces, Hermann Busch, ¿no? Ahí me gustaría mucho preguntarle, doctor, ¿cuál era esa ideología que tenía Hermann Busch? Bueno, la ideología que se va a fundamentar básicamente sobre las bases de lo que fue en la guerra del Chaco se van a fundamentalizar esencialmente ya en el gobierno, ¿no? De alguna manera, diremos, con ciertas raíces durante lo que fue los inicios de gobierno de David Toro y con su declive, es decir, con el derrocamiento, ¿no? Porque había un pensamiento lógico en el sentido de dar una función social a lo que era la propiedad privada, un tema también de fundamentalizar una lucha contra la pobreza, ¿no? Impulsando también esto que es
toda esta corriente que viene no solamente desde Alemania de 1918, diremos, o 19 con la Constitución de Weimar, sino también que se va a fundamentalizar en lo posterior con la Constitución de Querétaro, de México, ¿no? Con esta introducción ideológica del socialismo, ¿no? Pero un socialismo puro en la extensión de la palabra, ¿no? Que significaba propiamente también el tema de la adopción de las medidas que en lo posterior él ha implementado dentro de su gobierno, ¿no? Bush hizo mucho por Santa Cruz. No olvidemos que Bush se puede decir que abrió las puertas del comercio de Santa Cruz, de lo que es a día de hoy Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. Es gracias también a lo que el presidente en ese entonces, Germán Bush, hizo por Santa Cruz. ¿Nos podría comentar un poco qué son esas cosas que Germán Bush hizo por Santa Cruz? Bueno, en realidad el tema específico con Santa Cruz, o sea, estaba enraizado justamente en el tema de potencializar el tema económico, ¿no? El tema sobre todo agropecuario, el tema de una riquísima base de lo que significaba en ese momento también los recursos naturales que daba propiamente Santa Cruz y a partir de ello también tratar de hacer una distribución mucho más equitativa de lo que significaban efectivamente estos recursos que venían de la rosca minera, de lo que significa propiamente el estaño, ¿no? Los varones del estaño, con Xochitl, Patiño y Aramayo, ¿no? Y tratar de introducir un poco lo que decíamos, ¿no? El tema del mecanismo de distribución de riquezas, sobre todo favoreciendo y explotando de mejor manera los recursos en Santa Cruz, ¿no? Por otro lado, también la creación de Pando. Sí. ¿Cuál fue el motivo para la creación de un nuevo departamento que es Pando? Bueno, los fundamentos de lo que dicen los historiadores justamente están enraizados también en lo que conllevó en su momento la guerra del Acre, ¿no? La pérdida de territorio boliviano, la gran proporción de lo que significaba el tema de castaña, el tema de otros recursos, ¿no? Que La están en goma, esa región, la goma, la goma goma, principalmente, ¿no? Que determinaba efectivamente la creación de un departamento, ¿no? Bajo el sentido propio de lo que pudiera significar también, ¿no? La estratificación de Bolivia a la salida de lo que significaba también el tema de exportación, ¿no? Ya hablando del tema del gobierno del presidente Germán Bush, también vamos a tocar un poco del tema de la constitución de Germán Bush de 1938. Hablando detrás de cámaras un poco con el doctor Bush, estábamos viendo, ¿no?, que esta constitución es la primera constitución que da como una de las primeras obligaciones del Estado la educación y la salud en territorio nacional, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de esta nueva constitución o el enfoque de esta constitución? ¿Nos podría comentar un poco la idea que tenía el presidente Germán Bush para la elaboración de esta constitución y los intereses del pueblo boliviano, ¿no? Sí, a ver, esta etapa de gobierno ya del presidente Bush eh, promueve una serie de cambios muy importantes para el país que inclusive hasta hoy día están vigentes. Hasta hoy día están vigentes, estamos hablando de casi 90 años, un poquito más, pero hoy están vigentes. Por ejemplo, hace un momento preguntabas en qué benefició Bush a Santa Cruz. El tema del 11% de las regalías petroleras, Sí. ¿no? Que hasta hoy día sigue gozando Santa Cruz de esas regalías, ¿no? Que nació justamente en el gobierno de Bush. A partir de ello, Santa Cruz comenzó a desarrollarse. A partir de ello se desarrolló la agroindustria, la ciudad creció, el comercio, etcétera, etcétera. Porque lógicamente había más dinero que entraba como resultado de la producción petrolera de territorio cruceño, ¿no? Un tema. El otro tema, como decíamos antes de comenzar este conversatorio, el tema de la Ley General del Trabajo, ¿no? Que hasta ese entonces el trabajador era sometido todavía, el obrero, el trabajador, a horario, a jornada de trabajo por encima de las 8 horas, no tenía derechos laborales, no habían beneficios sociales, reconocimiento salarial adecuado, etcétera, etcétera. Todo esto enmarcó en una norma el presidente Bush a partir de un decreto supremo
que después asumió el rango de ley, de decreto ley, en el gobierno del presidente Peñaranda. En realidad fue promulgado como decreto ley en el gobierno de Bush, De y Bush, después con Peñaranda es como ley de la República. exactamente, ¿No? como ley. Exactamente. Exacto, correcto. Y esa norma hasta hoy día no se ha modificado, sigue vigente. Se han hecho remiendos, se han complementado con una serie de normas paralelas, digamos, pero sigue vigente la Ley General del Trabajo hasta nuestros días, que defiende, obviamente considera al empresario, al capital, pero sobre todo defiende al trabajador, a la mano de obra, ¿no? El tema de la creación del departamento Pando, por ejemplo, antes se llamaba territorio de colonias, ¿no? Y estaba tan distante de los centros urbanos de Bolivia, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí o de Sucre o de Oruro, ¿no? Que eran los centros principales, que él, dentro de su visión nacional, ¿no? Dijo, tenemos que crear una ciudad, una capital, un departamento al extremo norte de nuestro país para asentar soberanía y no cometer los errores que cometimos en la década de 1789, en la Guerra del Pacífico, cuando nuestros puertos y nuestro litoral estaban totalmente abandonados. Y no cometer tampoco el error que se cometió en la época de la Guerra del Chaco, porque recién comenzamos a poner fortines desde 1928 en el Chaco, abandonando totalmente el territorio del Chaco. Entonces, para evitar, a manera de prever y evitar cualquier ingreso de otros países, el Perú, el Brasil, qué sé yo, es que creó el departamento Pando en honor al presidente José Manuel Pando, que fue uno de los exploradores hacia el norte, pero que también estuvo en la guerra del Acre, ¿no? En el norte, ¿no? Entonces, estas cosas nos muestran, y ahí quiero recaer un poco en conocer la ideología de Bush. Su ideología, si bien estaba impregnada, digamos, de socialismo, ¿no? Pero principalmente era una ideología nacionalista, ¿no? Él mismo dice, mi gobierno es nacionalista. Él, en sus discursos siempre ha expresado eso, ¿no? El gobierno de Toro, el anterior a Bush, en sus discursos, el coronel Toro decía, mi gobierno es socialista, de corte socialista. Pero Bush decía, mi gobierno es nacionalista, ¿no? Pero también un nacionalismo impregnado, digamos, de socialismo en el buen sentido de la palabra. Lo que en ese momento estaba muy de moda, digamos así, con el nacionalsocialismo en Europa, en Alemania principalmente. Entonces, el nacionalsocialismo es también un partido nacionalista y socialista, ¿no? Se fluye de esas dos fuentes, del nacionalismo y del socialismo. Pero no es el socialismo internacional, no es el socialismo marxista, es el socialismo nacional, que no obedece a consignas extranjeras de la internacional socialista, sino obedece a las necesidades sociales de su pueblo y de su patria. Esa es la diferencia entre nacionalsocialismo, que es socialismo nacional, con el socialismo internacional marxista. Y eso Bush asumió esa postura. Y es por eso también que hay muchos autores, muchos estudiosos, no solamente en el país, sino en el exterior, que lo relacionan a Hermann Bush con el régimen de Adolfo Hitler, ¿no? No, es más, inclusive él permitió en 1938, fines del 38, El ingreso de los judíos, ¿no? no, el ingreso de la misión a Nenérbe, que era una misión alemana que vino a hacer estudios en Tiahuanaco, ¿no? Vinieron un contingente bastante grande de investigadores, estudiosos, antropólogos, etcétera, etcétera, alemanes, de la misión a Nenérbe, pero también vinieron soldados de la SS, ¿no? No con uniforme, obviamente, pero eran miembros de la Schutzstaffel, ¿no? Y que tuvieron que partir casi de inmediato, volver a Alemania, porque ya los problemas de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se inició el 1 de septiembre del 39, antes, 2, 3 meses, 4 meses antes, tuvieron que volver, así como volvió Ernst Röhm, por ejemplo, que estuvo aquí asesorando al ejército boliviano y que después se fue allá y era el jefe de la CCA, ¿no? Entonces, su ideología era de tendencia nacionalista, con una influencia socialista, pero hay que aclarar eso, no socialismo marxista,
sino un socialismo nacional. Qué bueno que mencione ese tema. Me gustaría mucho que el doctor Bush nos pueda complementar sobre esta historia, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que en esa etapa Bolivia tenía fuertes relaciones con Alemania. Sí. Al mismo tiempo también en los historiadores mencionan que Bush había pedido en ese tiempo que le den 2 asesores políticos traídos desde Alemania. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre ese tema? ¿Realmente hubo estos lazos con Alemania? Sí, 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 como muy bien lo ha expresado acá el doctor Humberto, este tema del relacionamiento con Alemania ha sido sumamente profundo y hubiera cambiado también de alguna manera la historia de Bolivia en su Meine momento, Arbeit porque für richtig hältst. Bush Ob du lo glaubst. que hizo es mandar a su padre, a Pablo Bush, a Alemania como emisario, como una especie de representante del Estado boliviano con plenos poderes o con poderes plenipotenciarios para iniciar negociaciones con el gobierno de Adolfo Hitler, para enviar justamente no solo 2 asesores, sino varios asesores para diferentes temáticas o tratativas, para tema de educación principalmente, para el tema minero, para el tema hidrocarburífero, ¿no? Y hay otros elementos que datan justamente de ese momento que profundizan el nivel de relacionamiento que hubo con Alemania, ¿no? Y que lamentablemente por el tema de, ¿no? la Segunda Guerra Mundial, es que básicamente se quedaron pues totalmente truncados, y más aún con el fallecimiento de mi abuelo Germán, ¿no? Que ya no hubo mayor tratativa. En ese marco, tal vez alguna otra pregunta. Sí, justamente, complementando un poquito con lo que dice el doctor. En ese tiempo el mundo estaba a un paso de la guerra, ¿no? Del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado, Alemania, que salía después del famoso Tratado de Versalles, Ujú. ¿no? Un tratado totalmente negativo para los intereses del pueblo alemán y obviamente del Estado alemán, ¿no? Que se fortaleció con Adolfo Hitler, ¿no? Que salió de una crisis profunda en Alemania, porque en Alemania la gente moría, prefería suicidarse y matar a sus hijos y suicidarse antes que verlos morir de hambre porque no había que comer. Inclusive se relata de que las ratas habían desaparecido en las calles de las ciudades alemanas porque ya no había ni para comer ratas en las calles, ¿no? Entonces era una crisis terrible, inflacionaria. Destruyeron toda la industria, no solamente bélica, sino toda la industria empresarial alemana. Entonces, a partir del ascenso de Adolfo Hitler en Alemania, comenzó a potenciarse Alemania y comenzó a constituirse en una potencia mundial, ¿no? Ahí vino la susceptibilidad del otro bando, principalmente de los ingleses, ¿no? De los ingleses, de los aliados y de los norteamericanos. Y ellos, por la afinidad entre Bush y Alemania, ¿no? Por el apellido, por la sangre, por la conexión familiar, porque tiene, en Alemania, Hermann Busch hoy día tiene parientes, tienen familiares allá, ¿no? Entonces hay una conexión, una relación familiar. Entonces, por esas susceptibilidades es de que también se genera acá en Bolivia una suerte de bajarlo del gobierno, del poder a Bush, porque es un peligro para supuestamente los países libres de este lado, ¿no? De Occidente. Entonces, seguramente vamos a llegar en un momento más a un poquito analizar el tema del fallecimiento, la muerte de Hermann Busch, pero parece que esto también estuvo influenciado por la CIA norteamericana. Evitar de que el gobierno boliviano, que el Estado boliviano, a la cabeza de un descendiente de alemanes, en esta guerra que se iba a iniciar, ¿no? Esté más al lado del eje de Alemania, Japón e Italia, que al lado de, entre comillas, de los países libres, ¿no? de aliados, ¿no? Pero además porque Bolivia siempre ha tenido y siempre va a seguir teniendo una serie de recursos naturales, sobre todo minerales,
como el estaño, el plomo, etcétera, que necesitaban para la industria armamentística, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es de que hubo cierta susceptibilidad en el gobierno norteamericano. Ahí igual en el gobierno de Hermann Busch saca el decreto del 7 de junio de 1939, el Sí. cual obliga a los... obliga, Los varones del estaño. correcto, a entregar El sus 100% de las divisas al divisas. 100%, ¿no? Correcto. Y cuando surgen estas problemáticas en Europa, que se está viendo aproximarse un conflicto bélico, le dicen, ¿no?, que anule este decreto ley porque el estaño es lo que se necesita para que puedan producir, para que genere ingreso en la República de Bolivia, vendiendo como tal el estaño a los países europeos, ¿no es cierto? Em, en toda esta línea de la historia que estamos abarcando, ¿en qué momento el presidente Hermann Busch menciona o se hace llamar dictador? Porque he escuchado yo muchas veces a través de historiadores que mencionaban que él en una de esas sale del Palacio de Gobierno y empieza a leer su discurso donde empieza a relatar esto. Claro, sí, existe incluso la grabación, si no me equivoco, está yo la escuché en el Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz, que lleva justamente el nombre de Hermann Busch, donde se hace la proclama, ¿no? Entonces era la radio Illimani, La radio del Estado, Illimani. sí, la radio del Estado Illimani, donde Batallón Colorado. justamente, sí, exactamente. La radio Batallón Colorado. Sí. Él se proclama como dictador, ¿no? Asume la totalidad del Estado en ese sentido, suprimiendo obviamente lo que es el legislativo, porque en ese momento también habían muchos intereses, ¿no? Contraproducentes respecto también al tema de la rosca minera, ¿no? Es más, no nos olvidemos en ese punto también que hubo un incidente, ¿no?, con Mauricio Hochschild, que lo mandó a fusilar Así es. y que finalmente le perdona la vida, ¿no? Entonces, son una serie de eventos que van a determinar justamente esa encrucijada en la que se ve en los últimos meses de vida mi abuelo, que lo llevaron efectivamente al tema de su muerte, ¿no? Y, Pero el decreto del 7 de junio ujú, es un decreto de corte absolutamente nacionalista. Exacto, sí, sí, sí. Nacionalista, absoluto. Pero antes de la promulgación de este decreto, ¿no?, ante la emisión de este decreto, mejor dicho, toma otra medida nacionalista. Nacionaliza el Banco Central de Bolivia, Correcto. porque el Banco Central de Bolivia estaba en manos privadas, ¿no? O sea, la ujú. emisión monetaria estaba en manos privadas. Entonces, no, esto tiene que depender del Estado boliviano, ¿no?, de las políticas monetarias, cambiarias, etcétera, que el Estado boliviano disponga, ¿no? Entonces, nacionaliza. Y luego viene el decreto del 7 de junio, Sí. que es de corte absolutamente nacionalista, donde obliga a los exportadores de minerales que el 100% de las divisas entren al Banco Central de Bolivia, al Estado boliviano, y que el Estado boliviano les iba a devolver en bolivianos, ¿no?, en moneda Así es, local. Ya llegando a la última etapa, los últimos días de gobierno del presidente Hermann Busch, muchos mencionan al cuñado, ¿no es cierto? Que bueno, mencionaban dentro de la historia, lo que narran es que Hermann Busch, muchas personas del pueblo boliviano, tanto que lo querían como muchas de otras lo criticaban, mencionaban como cualquier otra persona, yo creo, ¿no? Que no sabía gobernar, que hacía cualquier cosa. Entonces, se escucha por ahí esos rumores que el cuñado trataba de protegerlo al presidente Hermann Busch en ese entonces de estas cosas que moralmente dice que lo bajoneaban. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de eso? Mi abuelo Germán, dentro de toda la valentía y el coraje, él se deprimía mucho por la situación de Bolivia. Y eso conllevó también a tomar medidas drásticas dentro de lo que significó su gobierno, ¿no? Y también, ¿no?, de buscar el asesoramiento correspondiente con varios de sus ministros, ¿no?, y de los más allegados, entre los cuales estaba Carlos Montenegro, ¿no?, y también Elías Belmonte, ¿no?, que era su ministro del Interior, en ese momento su ministro de Gobierno, ¿no? En función a ello, Eliodoro Carmona surge ahí como la figura del guardián de Bush, ¿no?, que Ujú. no permitía que nadie se le acerque y como que redujo mucho su círculo de amistades, de compartir, ¿no? Él le decía, tenía su apodo, la suegrita. Eliodoro Carmona era la suegrita de Germán.
Y fue en función a eso que ya en los últimos meses, tras las medidas asumidas, el incidente también que tuvo con Alcides Arguedas en Palacio de Gobierno, ¿no? Que le dio un sopapo, no es que le dio un puñete o Que lo pegó. reventó a Falsa, le dio un lapo que obviamente sí le ensangrentó y él mismo se arrepintió en ese mismo momento, Así es. ¿no? Pero dio lugar a que fueran surgiendo una serie de anónimos, sobre todo desde la ciudad de Cochabamba, ¿no? Sobre el tema de la gobernabilidad, de que él era muy joven, que era inexperto, que no tenía la educación apropiada para ser presidente, ¿no? Y más aún con estos incidentes, que empezaron como que a brotar mucho en el tema de que él se autocuestionara si realmente era la persona adecuada para asumir y para continuar con la presidencia, ¿no? Usted estaba mencionando ahí que su abuelo se deprimía por la situación de Bolivia. ¿Cuál era la situación de Bolivia que estaba pasando en ese entonces? O sea, si hablamos del tema de las medidas que se asumieron en su momento para la lucha contra los varones del estaño particularmente, conllevaba también el tema de la pobreza, del tema de la disminución que tenía con Bolivia en ese momento con el índice de analfabetismo. O sea, él quería y tenía la mentalidad de crear medidas que realmente sean buenas o que sean en favor de la población y sobre todo del sector más empobrecido, ¿no? De la población. Entonces, en función a ello, esas medidas que de alguna manera se podían haber tomado como nacionalistas en toda su esencia, pero para algunos otros también eran medidas muy radicales que conllevaban justamente a un tema de el cuestionamiento, inclusive cuestionamiento de sus más allegados, ¿no? Porque hubieron algunos ministros también que no estuvieron de acuerdo con esas medidas. Entonces él se vio realmente en una encrucijada que además no nos olvidemos, ¿no? No es fácil, pues, una persona que ha ido a la guerra, que ha estado sumida en el tema con problemas físicos, hasta psicológicos por efecto de la guerra, que conlleva justamente el tema de la ascensión al poder, de la toma de poder como tal, la toma de decisiones, como ser desde el primer mandatario de la nación, y tener justamente estos obstáculos que iban a cuestionar formalmente el tema de su formación y el tema de su personificación como tal, ¿no? Ahí me llama mucho la atención, mencionó el tema de problemas psicológicos que, claro, muchos soldados tuvieron al retornar de la misma guerra, ¿no es cierto? Alguno de estos problemas sufrió el presidente Herman Bush. Quedó tal vez con algún trauma al respecto. Eh, Se hablaba de esos temas Sí, dentro de la se familia. hablaba abiertamente de esos temas, ¿no? Y creo que no solamente en la figura de Germán Bush, sino de cualquier militar, ¿no? Todos, todos los soldados que volvieron de la guerra tenían estos traumas psicológicos. Exacto. Unos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero absolutamente todos, ¿no? Porque la guerra no es un juego, no es un chiste, realmente es un escenario de mucho dolor, de mucho sacrificio, Así es. peor todavía en las condiciones en las que los soldados bolivianos y paraguayos también han marchado a la guerra, ¿no? A muchos han muerto de sed, muchos han muerto de hambre, no solamente por la bala enemiga. Y esto ha sucedido tanto en el lado boliviano como en el lado paraguayo, ¿no? El, Herman Bush ha sido el hombre más querido de Bolivia, ¿no? Si hubieran habido elecciones, yo creo que hubiera arrasado con más del 90%. Era el hombre más querido de Bolivia. Pero lógicamente que siempre existe un grupo, una élite política que comienza con la famosa guerra sucia que se llama ahora, ¿no? Y es justamente este grupo que pueden ser los varones del estaño, la oligarquía de ese entonces, eh, que han comenzado a promover y a panfletear cosas contra la gestión del presidente Bush, ¿no? Que es muy joven, que es inexperto, pero que sin embargo en esos pocos años, 2 años en sí de gobierno, ha hecho muchas cosas, mucho más que lo que hubiera hecho Toro antes, o Quintanilla después, o Peñaranda después de él, por ejemplo, ¿no? Entonces era un hombre muy querido, Germán Bush. Y es por eso que cuando se conoció de su fallecimiento y se procedió a su entierro acá en la Plaza Murillo, llenó una muchedumbre de miles de personas en ese momento, ¿no? Pero hay dos cosas también que es importante recalcar del
del periodo del presidente Bush. Uno es el Código de la Educación, ¿no? Se promulgó el Código de la Educación en la que se establecía, además en la Constitución también se establecía de que la educación es prioridad del Estado. Y ese principio continúa hasta hoy día, ¿no? Y segundo, no olvidemos que en su gestión también se suscribió el Tratado de Paz, Amistad y Límites con el Paraguay, el 21 de julio de 1938, ¿no? Así, Herman Bush movilizó igual a las tropas bolivianas a frontera contra el Paraguay, ¿no es cierto? Bueno, Herman Bush no se dejó intimar ni con paraguayos ni con argentinos, que estaban obviamente a favor de firmar un tratado beneficioso y favorable para el Paraguay, ¿no? Entonces él no se dejó intimar y él, como bien se dice, movilizó tropas, movilizó más de 25.000 soldados al Chaco nuevamente, en pie de lucha, de guerra, para poder hacer respetar los derechos de Bolivia, ¿no? Entonces, el Paraguay, que no tenía, ya se habían agotado sus tropas, no podía continuar la guerra, ¿no? Ya no podía el 35 continuar, peor el 38, ¿no es cierto? Entonces tuvo que aceptar la firma. Entonces, ese es otro acto importante del gobierno de Germán Bush, ¿no? Obviamente apoyado por grandes personalidades como Elías Belmonte, como el mismo el doctor Foyanini de Santa Cruz, quienes gestionaron todos este tratado principalmente. Exacto. Ya llevando a los últimos días, entonces, es algo que a todos nos deja con mucha intriga, ¿no? La historia de cómo fue la muerte del presidente Herman Bush, ¿no? Si nos puede contar un poco, porque existen estas dos teorías de que primeramente fue un suicidio, existe la teoría de que fue un asesinato. Entonces, si nos podría relatar un poco de la historia, cómo sucede esto, dónde sucede esto y cuál sería la verdadera historia, ¿no? de este hecho. Claro. Tal vez antes de hablar de la madrugada fatídica de ese 23 de agosto del 39, hay que mencionar justamente los elementos que decíamos, ¿no? De los panfletos, de los anónimos que estaban circulando en Cochabamba en días anteriores. El hecho también de que Germán en esos días estaba adoleciendo de dolor de muelas muy fuerte. Él tras la guerra tenía un problema justamente de dentaduras muy, muy, muy complicado, que llegó justamente el hecho de que también esté muy mal en esos días y le hayan tenido que extraer, ¿no? Y al punto de que no quería ni sonreír, ¿no? Porque se sentía realmente disminuido, ¿no? Anímicamente estaba muy mal en esos días antes, ¿no? El incidente con Arguedas también lo dejó muy, muy, muy mal, ¿no? Y claro, el cuestionamiento también de varios de sus ministros por esa situación, ¿no? Y de la misma población, porque Arguedas nunca se le olvidó esos hechos y lo hizo visible públicamente. Pero estaba el tema de que también en la noche previa tuvieron una fiesta en la casa donde ellos vivían, que era en la casa en la Villalobos, en Miraflores, donde ahora está el hospital psiquiátrico. Tuvieron una reunión en la que él incluso no quería participar, porque era además en homenaje a la suegrita, es decir, era cumpleaños de Heliodoro Carmona. El cuñado. Del cuñado. No, pero la suegrita, le decía la suegrita. Entonces, esa noche tuvieron esta fiesta, esta reunión, y al final en la cual participó Germán, pero participó de una forma totalmente distinta, ¿no? Y eso está en los relatos incluso de los hechos, porque se hizo una investigación sobre el tema de la muerte de mi abuelo, donde hubieron los relatos y las declaraciones de quienes estuvieron en la fiesta, y entre ellos mi abuela Matilde, donde se mencionaba que Germán parecía ser otra persona. Estaba alegre, estaba muy contento, le estaba festejando al cuñado la fiesta, incluso hizo llamar a un famoso artista de ese momento que era el Chapiluna, un famoso guitarrista, que se presentó y cuando él ya se retiró,
hizo llamar inclusive a la radio para que pusieran música bailable y pudieran con las señoras bailar un poco. Y ya cerca de las 5 de la mañana es que empezaron a retirar a todas las personas, ¿no? Y prácticamente él se fue a su despacho, ¿no? Luego de apersonarse un momento a la cocina, empezar a picar algunas cosas de la olla, ¿no? Se fue directamente a su despacho, y en eso, en el despacho, lo acompañó también Ricardo Goitia, ¿no? Que era el esposo de la hermana de Matilde, de Lía Goitia, ¿no? Lía Carmona, perdón. Y que también era militar, ¿no? Ricardo. Y también entró a despacho Eliodoro Carmona. El relato nos dice que en Germán, de lo que había estado tan contento, tan feliz en la fiesta, cambió totalmente su estructura, su fisonomía. Era un hombre totalmente amargado, que estaba deprimido, que estaba además vociferando, que estaba enojado por la situación de los anónimos, de cómo se criticaba su gobierno. Y lo que en un momento él señaló es: yo debería morir, yo ya no debería existir. Y claro, dice que entre Eliodoro y Ricardo trataron de disuadirlo, de cambiar un poco su posición. Y en función a ello, dice que en un momento a otro, él dice que sacó su revólver de su cartuchera y se puso la pistola en la sien. Intervinieron, forcejearon y salió un primer disparo, ¿no? Uno de los mozos que estaba atendiendo todavía se asustó, y claro, ante el disparo dice que bajaron las señoras, entre ellas Matilde, para preguntar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Y claro, y el mozo lo único que le dijo es: están discutiendo, están hablando el señor presidente, y está también su hermano y el teniente Goiti. Y en eso ya escucharon el segundo disparo, ¿no? Que entre lo que declaran, ¿no?, Eliodoro Carmona y Ricardo en el forcejeo, empezaron a tratar de convencerlo a Germán de que deje la pistola a un lado, de que lo haga sobre todo por sus hijos, ¿no? Por sus 3 hijos que en ese momento estaban, ¿no? Que eran Waldo, Orlando y Germán, mi papá, ¿no? Que por favor piense en la patria, que piense en Bolivia, en lo que se puede hacer, que todo lo que circula no es cierto, que él es un buen presidente, que él siempre ha pensado en la gente. Y entre esa disuasión, él bajó el arma y se tranquilizó, pero que, claro, lo sorprendió en un movimiento, agarró nuevamente y señalan que se disparó, ¿no? Ahora, la teoría del suicidio marca justamente el tema de la investigación que se ha realizado, ¿no?, en los siguientes días. Las declaraciones que se hicieron por parte del Ministerio Público, ¿no?, y las investigaciones de la policía, la prueba de guantelete, etcétera, que determinaban en ese momento que sí habría sido el tema de un suicidio, ¿no? La otra versión nos marca justamente el tema de la figura de Eliodoro Carmona, que es a la pregunta que señalabas, en el sentido de que Eliodoro tenía muchos celos por Germán, que en realidad él no lo quería, que él como que lo centró mucho y lo alejó de muchas personas, ¿no? Inclusive los hizo pelear con Elías Belmonte, al punto de que, como eran grandes amigos, los dos en un momento dado sacaron sus armas y se apuntaron, y ninguno quería bajar las armas y quedaron totalmente enemistados. Y se habla justamente de que él, por orden de la rosca minera, ¿no?, de la oligarquía minera, es que hizo toda una tramoya para asesinar a Germán esa noche esa madrugada del 23 de agosto del 39, ¿no? La versión que maneja la familia de Santa Cruz va un poco direccionada a este tema que es el asesinato, ¿no?
los hechos, la investigación, etcétera, dan fe de alguna manera que fue un tema de suicidio, porque además existe antecedentes previos de que él también en algún momento intentó suicidarse, ¿no? Ya en un momento, cuando él estaba de presidente, intentó hacerlo, y cuando entró uno de mis tíos, que era Orlando, que estaba pequeño, en despacho y se chocó. Dice que Germán guardó el arma y no pasó a mayores. Y en otra oportunidad se menciona justamente que en la expedición a San Ignacio de Zamucos es donde también él intentó suicidarse, ¿no? Entonces, hay varios elementos que determinan eso. Yo recuerdo muy bien cuando todavía era chico y mi mamá, Eliana, que es la que más estaba interesada en los temas de aprender sobre el abuelo, la historia, etcétera. Hubo un momento en el que una de mis hermanas, la mayor, Mónica, hacía equitación en el colegio militar, tenía algún relacionamiento con algunas personas del Estado Mayor, y hubieron algunos oficiales que se acercaron a mi familia, o sea, a ella y a mi mamá, y les dijeron: nosotros sabemos la verdad sobre Herman Bush, hay unos antecedentes y documentos en que lo tenemos guardado bajo confidencial en el Estado Mayor. Y claro, mi mamá espantada no quiso saber del asunto, ¿no? Dijo: no, ¿para qué? Y ahí, No se accedió a esa No, información. y yo le pregunto ya de una manera más personal, ¿usted le gustaría acceder a esa información o preferiría mantenerlo así? si hubiera esa alternativa, la verdad es que a mí me gustaría un esclarecimiento, porque esto lastimosamente ha fracturado muchísimo a la familia, ¿no? Seguro. No solo a la familia Carmona, sino a la familia de Santa Cruz, ¿no? En lo particular el que estaba en vida, que era el tío Gustavo, que era hermano de Germán, ¿no? Por parte de su padre. Y claro, la misma familia acá, de alguna manera, ha sido muy complicado el explicar una situación de suicidio, ¿no? Así es. No es fácil. ¿Y qué es puede relatarnos un poco más, qué es lo que sucedió luego de ese segundo disparo? Eh, en las historias que se escuchan es que efectivamente Herman Bush estaba aún con vida, Sí, lo llevan al hospital, tratan de hacer todos los médicos para salvarlo, sin embargo no había otra que la muerte, ¿no? En ese momento, pero ¿qué es lo que sucede? en ese trayecto del segundo disparo, ahí sí es donde ingresan las damas, ingresa mi abuela Matilde, ingresa su hermana Lía, y también era una familia muy numerosa, ¿no? Estaban los Goiti, estaban los Carmona, estaban los Bush. Y entra incluso una de mis tías que vivía en Santa Cruz hace unos años, que fue la que en su desesperación levantó inclusive el arma. Mm, ¿No? Era una jovencita de 15 años de edad y claro, le dijeron: suelta eso, vas a contaminar escena, ¿no? O sea, ¿cómo? Y claro, inmediatamente llamaron al hospital de clínicas, ¿no? Y se hicieron presente el doctor Debe y el doctor 20 Millas, que fueron los que intervinieron en la operación de largas horas, pero que Germán ya prácticamente estaba muerto, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción del pueblo boliviano al enterarse que el presidente había fallecido? Fue muy triste realmente, como bien lo mencionó el doctor hace un momento, doctor Veracena, hace un momento, la gente se masificó, salieron a las calles en una especie de ánimo de protesta y además señalando que lo habían matado a Herman Bush, ¿no? Que cómo habían perdido un presidente, al mejor presidente de Bolivia. Y claro, fue muy, muy doloroso hasta el momento del entierro, incluso que se hizo en el cementerio general, ¿no? Con la tumba que tiene justamente el pilar truncado que demuestra justamente el tema de la vida truncada de Germán muy joven, ¿no? A los 36 años de edad. Y pues en función a eso, hasta el día de hoy yo creo que se lo recuerda realmente con muchísimo cariño, con mucho amor, como ese ferviente patriota que dio su vida por la patria, ¿no? Así es. Bueno, tal vez alguna última pregunta que quiera hacer el doctor. Y Y ya vamos aprovechar para culminando. hacer Así todas las es. preguntas. Así No, es. solamente, no, ninguna pregunta, solamente a través de usted, doctor, hacerle llegar a toda su familia el reconocimiento que tenemos todos los bolivianos a su abuelo, ¿no? Y no me voy a cansar de decir, Germán Buch es un hombre valiente en la guerra, un joven decidido,
un joven que con su corta edad ha salvado el honor militar en muchos combates, en muchas batallas, con su participación en la Guerra del Chaco, pero no solamente en el tema bélico, también en el tema diplomático. Ha sido muy capaz de manejar los hilos de la diplomacia en Bolivia para llegar a un buen tratado de límites, tratado de paz, límites y amistad con el Paraguay. Pero no solamente el tema militar ni diplomático, también en el tema estadista, ¿no? Decíamos hace un momento que en 2 años de gobierno ha hecho mucho más de lo que su antecesor y los gobiernos posteriores, militares también, que han estado también en la Guerra del Chaco, ¿no? Han hecho por Bolivia. Un nacionalista convencido, un patriota absolutamente convencido. Él evidentemente sufría mucho por su patria, por su país. Él quería ver surgir a Bolivia, convertirlo en una potencia, ¿no? Ese era su ideal, y por eso él ha trabajado desde donde ha estado por engrandecer a nuestra patria, ¿no? Entonces, a todos quienes amamos Bolivia, siempre lo tenemos presente a Germán Busch dentro de uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia, juntamente tal vez con el mariscal Andrés de Santa Cruz, con Gualberto Villarroel, con René Barrientos Ortuño, ¿no? Entonces, para nosotros personalmente, para mí es una satisfacción conocer de primera fuente algunos detalles sobre el presidente Germán Busch, sobre el Centauro del Chaco, y obviamente esto me enriquece para transmitir a las nuevas generaciones, a mis alumnos y a los jóvenes principalmente de Bolivia, para que ellos puedan seguir el ejemplo de este gran hombre boliviano. Así es. Bueno, es de esta manera que nosotros vamos a ir culminando este episodio. Agradecerle, doctor Busch, doctor Verasaín, por estar junto con nosotros, por brindarnos este testimonio tan lindo que es algo que deja huella en la historia boliviana, ¿no? De esta manera me gustaría, por favor, que se despida con un mensaje a todos nuestros seguidores. Tenemos muchas personas que admiran a su abuelo. Entonces, a pesar de que justamente estamos en la actualidad dentro de Bolivia atravesando una crisis de gobernabilidad, una crisis económica, yo creo que es bueno siempre culminar con un lindo mensaje, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, agradezco en todo caso por el espacio, por la invitación a esta entrevista. Realmente ha sido para mí un honor y más honor venir a hablar de alguien tan insigne y que realmente marca pues la huella de mi accionar todos los días, ¿no? Que ha sido mi abuelo Germán, y de verdad pues la oportunidad también de conocer al doctor Verasaín y de haber conversado, intercambiado criterios tan buenos, tan productivos en ese sentido, pues es igual muy enriquecedor desde cualquier punto de vista. Dejar el mensaje simplemente, ¿no? De que tenemos justamente que enfrentar en los siguientes meses una situación muy delicada en el país, pero hay que tener mucha confianza en que Dios no nos va a abandonar, ¿no? Bolivia va a salir adelante. Hay que rezar mucho por quien vaya a tomar en todo caso el mando de nuestro país, ¿no? Y que sea de la mejor manera, y también comenzar a comportarnos como buenos ciudadanos, ¿no? Y siguiendo justamente no solamente el ejemplo de Germán Busch, sino de múltiples ilustres que han pasado por nuestra historia, pues cambiar Bolivia y realmente luchar por nuestros ideales, por un país mucho mejor. Así que ánimo a todos los que nos escuchan. Bien, muchas gracias. Es de esta manera que nosotros culminamos este episodio. Nuevamente agradecido con la participación suya, doctor Busch, con la participación del doctor Verasaín. Les invitamos a todos que nos sigan en todas las redes sociales. Al mismo tiempo, si viven en la ciudad de La Paz, los invitamos a que pasen al Café del Parlamento. Es donde nosotros grabamos el podcast. Y al usar el código Presente Bolivia obtendrán un descuento del 10% en cualquiera de los productos que vengan a consumir dentro de estas instalaciones tan bonitas e históricas de la ciudad de La Paz. De esta manera culminamos y nos vemos en una siguiente. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera.
Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.